En la presentación de nuestro trabajo abordaremos una de las soluciones que podemos dar a los hechos planteados en las consignas asignadas. Somos el grupo número 35, caso número 4. En cuanto a transporte terrestre, en la descripción de los hechos se nos presenta un accidente en el cual manifiesta que un hombre que viajaba de acompañante en un auto de servicios fúnebres, el cual llevaba los restos de su esposa fallecida, el hombre muere a raíz de una colisión violenta de la carroza fúnebre con un auto rural, el cual también llevaba 5 pasajeros que fallecieron, salvándose únicamente el chofer. El siniestro ocurrió en el cruce de las rutas provinciales de Leales. El auto rural resultó destruido, la carroza fúnebre destruida y el féretro también. Y los 2 choferes con lesiones gravísimas. Planteados estos hechos, decidimos tomar el rol de los abogados de los familiares de los pasajeros del transporte auto rural. A continuación, desarrollaremos las preguntas pertinentes a este caso. Tardes, profesores. Mi nombre es Tamara Rodríguez, DNI 32630550. Voy a iniciar ahora y voy a continuar un poquito más adelante. El punto 1 establece determinar cuál es la legislación, jurisdicción y competencia aplicable al caso para iniciar acciones contractuales y extracontractuales y fundamental. Nuestra Constitución Nacional establece que fuera de los supuestos contemplados en el artículo 116, el conocimiento de las acciones en relación del transporte son de jurisdicción provincial o local va a ser en razón de la materia. Esto encuentra su fundamento legal en determinar que el código solo puede ser aplicable por tribunales federales o provinciales según que las cosas o personas cayeren bajo su jurisdicción, conforme lo establece el artículo 75, inciso 12. ¿Esto qué significa? Que todo lo relativo en relación al tránsito y transporte no es materia delegada por las provincias a la nación. Es decir, que las provincias están plenamente facultadas para dictar sus propias leyes que regulen y rijan el tránsito y el transporte automotor de pasajeros dentro de su territorio provincial. Mi nombre es Giselle Pachado. Con relación a lo expresado anteriormente por mi compañera, es de aplicación en el presente caso las siguientes normas: el Código Civil y Comercial con relación a la responsabilidad civil, el Código Penal con relación al hecho ilícito, la Ley de Tránsito Nacional 24.449, que es de aplicación a la circulación de personas, de animales, de vehículos terrestres en la vía pública, a las actividades con relación al tránsito y a las concesiones viales en cuanto a los hechos que tienen por causa el tránsito en el territorio nacional en rutas provinciales, rutas nacionales o en el tránsito interdepartamental terrestre. A su vez, esta ley prevé sus mecanismos para la adhesión provincial o municipal. Tucumán adhiere a ella mediante la Ley 6.836 de forma parcial, ya que deja de lado el transporte de caña de azúcar. A su vez nos remitimos a la Ley 7.475, la cual regula el transporte interdepartamental de pasajeros en la modalidad de auto rural compartido, y el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Procesal Penal de la provincia de Tucumán, ambos. Con respecto a la jurisdicción y a la competencia, al tratarse de un hecho suscitado dentro de una ruta provincial en la localidad de Leales, le corresponde la jurisdicción a la provincia de Tucumán, es decir, que van a intervenir los tribunales ordinarios de dicha provincia. Con relación a la competencia, la Ley 9.185 establece que la competencia territorial de Cruz Alta, de Leales y de Burruyacu le corresponde al Centro Judicial del Este. Sin embargo, sus fiscalías y sus juzgados no se encuentran funcionando, por lo cual tanto la competencia relacionada a las acciones civiles y penales le va a corresponder al Centro Judicial de Capital. Mi nombre es Lourdes Natalí Jiménez, DNI 37.509.357. En la pregunta número 2, la consigna dice ¿cuántos contratos de transporte y de qué modalidades se encuentran? Primero debemos partir de las premisas de que existen 2 situaciones, una el transporte de hecho y otra el contrato de transporte. El transporte es un acto por el cual se traslada una persona o cosa de un lugar a otro, pero para que exista un contrato de transporte deben recurrir determinadas particularidades
o elementos esenciales como lo ser el acuerdo de voluntades. En el artículo 1280 del Código Civil nos cita que hay contrato de transporte cuando una persona llamada transportista o porteador se obliga a llevar una persona o cosa de un lugar a otro, y otra llamada pasajero o cargador se obliga a pagar un precio o flete. Teniendo en cuenta estas premisas, podemos distinguir que en este caso existen dos tipos de contratos concretos, que por un lado son el contrato de transporte de cosas, que le asignamos a la empresa fúnebre, considerando que el féretro es una cosa, más accesoriamente un contrato benévolo, ya que lleva un sujeto de acompañante en el vehículo. Por otro lado, tenemos el transporte de personas en el auto rural, el cual es un transporte de servicio público de modalidad auto rural compartido. Citada la ley provincial número 7475, tiene en cuenta que esta es un servicio público impropio para satisfacer las necesidades colectivas. También podemos decir que nos encontramos frente a un contrato de consumo. Es impropio porque el titular no es el Estado, sino el particular. De acuerdo con la cantidad de contratos, en cuanto al transporte rural, auto rural, podemos distinguir 5, porque son 5 pasajeros, le atribuimos que son 5 contratos específicos. En cuanto a pompa fúnebre, podemos distinguir un solo contrato, que será el transporte de cosas, y un hecho de transporte configurado por el transporte benévolo del acompañante. El transporte benévolo se establece cuando un conductor, dueño o guardián del vehículo, invita o consiente en llevar a otra persona por acto de cortesía o favor sin que el pasajero se encuentre obligado a pagar una contraprestación. En cuanto a las acciones y a su naturaleza, podemos decir de que el código establece el principio de no dañar a otro y el deber de reparar. En cuanto a las acciones del transportista de modalidad rural, tiene las características de ser objetiva, ¿sí? Porque el deudor espera un resultado determinado, se basa en la teoría del riesgo creado, que por la actividad riesgosa o peligrosa del titular se hace responsable de la misma, tiene que ser imperativa, es decir, que no se pueden pactar condiciones que vayan por debajo del sistema, ya que pondrían en juego el orden público. La reparación tiene que ser integral y plena. Con respecto a la responsabilidad extracontractual que se planteará ante el titular de la carroza fúnebre, es por los actos cometidos, actos antijurídicos y legítimos cometidos que provocaron la muerte, el fallecimiento de los pasajeros del auto de modalidad rural. En cuanto a las acciones penales, los delitos serían el de homicidio culposo y de lesiones culposas agravada por el número de víctimas, que es una acción pública que la iniciará el fiscal y que la impulsará también él mismo. En cuanto a los sujetos legitimados, podrán constituirse como querellante y se iniciarán en el fuero penal. También se podrá plantear en el mismo las acciones civiles, ya que así lo regula el Código Procesal de Tucumán. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Horacio Romero, me tocó el punto 4 de transporte terrestre. Vamos a realizar un reclamo por el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por el hecho. Cuando hablamos de daño, nos referimos a aquello que pueden surgir por un cumplimiento defectuoso, también por un incumplimiento del contrato de transporte, como así también por la realización de hechos ilícitos. Nos dice el artículo 1740 que la reparación debe ser plena y debe comprender los daños pasados, como fueron el fallecimiento de las personas pasajeras del transporte rural,
los daños futuros, como así también los llamados daños no patrimoniales. La fijación de los montos no está sujeta a fórmulas matemáticas preestablecidas, o sea que cada caso tiene variantes particulares. Los daños materiales van a comprender la suma de todos los gastos provocados por el accidente, como por ejemplo los velatorios, el servicio de sepelio y traslado de las víctimas, etc. El lucro cesante lo vamos a calcular de acuerdo a la expectativa de vida de las personas, hoy establecida aproximadamente en 75 años. Vamos a partir del salario mínimo vital y móvil, hoy en 18.200 pesos, y multiplicarlo por la cantidad de meses del año. Asimismo, multiplicamos por la cantidad de años de expectativa de la víctima, lo que nos va a dar aproximadamente un monto de 5.915.000 pesos por cada víctima. Finalmente, el daño moral, comprendido por todo el padecimiento sufrido por los familiares de la víctima, lo calculamos en un monto aproximado de 546.000 pesos. Muchas gracias. Bueno, el punto número 5 consiste en determinar cuál es el plazo de vencimiento para la presentación de la demanda. Para el caso de las acciones derivadas de los contratos de transporte, nuestro Código Civil y Comercial de la Nación establece en el libro sexto, que es de las disposiciones comunes de los derechos personales y reales, título primero de prescripción y caducidad, artículo 2562, establece que el plazo de prescripción de 2 años para en ciertas circunstancias, y en el inciso D establece el caso de establecer del reclamo por los daños derivados de los contratos de transporte de personas y de cosas. Es decir, que el plazo de prescripción según nuestro código es de 2 años. También resulta aplicable la Ley de Defensa del Consumidor. En el artículo 50, la Ley de Defensa del Consumidor establece el plazo de prescripción para la presentación de la demanda de 3 años. Es decir, que va a depender de las leyes que cada parte desee aplicar. En nuestro caso, que estamos en el rol de pasajero, preferimos aplicar la prescripción de 2 años contempladas en el Código Civil y Comercial de la Buenos Nación. días, mi nombre es Carla Estefanía Anza Montaño, pertenezco al grupo 35 y voy a desarrollar lo que sería la consigna 6, que se refiere a cuáles son los sujetos activos y pasivos de las acciones. Dentro de las acciones civiles tenemos 3 tipos de acciones: la de indemnización por daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de contrato, en donde el sujeto activo podrían ser los ascendientes, descendientes, cónyuges o convivientes de la víctima. El sujeto pasivo sería el titular del transporte del auto rural. ¿Sí? La segunda acción, que sería también por daños y perjuicios contra la empresa de pompa fúnebre, el actor civil vendría a ser ascendientes, cónyuges o convivientes de la víctima, y el sujeto pasivo sería la empresa de pompas fúnebres. Como tercera acción también tenemos una acción civil por daños y perjuicios ocasionados entre ambos conductores por la colisión que hubo entre ellos de ambos choferes, ¿sí? Por eso es que el sujeto activo va a ser el chofer del auto rural y el sujeto pasivo va a ser el chofer y la empresa de pompa fúnebre. Luego tenemos también lo que sería una demanda penal. Esto entraría dentro de lo que sería el fuero penal. Recordemos que dentro del fuero penal podemos realizar la demanda civil también, ¿sí? En este proceso penal, al haber un delito culposo agravado y lesiones también culposas agravadas, ¿sí? Lo que tiene que intervenir o accionar es un fiscal, ¿sí? Por ser una acción pública, ya que hay muertes involucradas, ¿sí? Entonces, en este tipo de acción, el titular va a ser el fiscal, ¿sí? Este fiscal va a ser el encargado de defenderlo, también de la conducción y también del impulso de la acción, ¿sí? Y las víctimas obviamente van a pasar a ser los sujetos pasivos en este tipo de demanda penal o en el fuero penal.
¿sí? Recordemos de todas maneras que a través del artículo 7 del Código Procesal Penal de Tucumán, ¿sí? Se puede de manera accesoria, digamos, intervenir, ¿sí? Como querellantes particulares, ya sean los herederos. Buenas noches, mi nombre es Gerardo Daniel Panico, DNI 37456858, curso la carrera de Procuración y yo hablaré sobre el tema del caso de transporte aéreo, sobre las preguntas número 1 y 2. En la pregunta número 1 sobre cuántos transportes aéreos se identifican, en este caso se identifican 2 contratos de transporte aéreo de personas, correspondiente al señor Juan y a la señora María, que lo contratan a la empresa Aerolíneas Argentinas. El contrato de equipaje no es un contrato autónomo, ya que se encuentra comprendido dentro de lo que es el transporte aéreo de personas. En la pregunta número 2 sobre quiénes son las partes, los sujetos activos o parte actora de esta relación son los pasajeros Juan y María, mientras que por la parte demandada o sujeto pasivo está la empresa Aerolíneas Argentinas. Buenos días, mi nombre es Mónica Ferreira Freidemann, mi DNI es 24.671.416, integro el grupo 35 y que se nos asignó el caso número 4. Yo voy a hablar específicamente del contrato de transporte aéreo. Lo que pasó, haciendo un breve relato de los hechos, 2 personas contrataron con Aerolíneas Argentinas un vuelo desde Tucumán hacia España, haciendo escala en Brasil, en el cual sufrieron una serie de demoras, cancelaciones, pérdida de equipaje, pérdida de objetos cuando recibieron el equipaje, y analizaremos todos esos hechos. Previamente, antes de realizar el análisis del caso complejo, hago una breve reseña del transporte aéreo y las leyes aplicables. Nosotros podemos ver que todo lo referente a transporte aéreo internacional está regido por la Convención de Montreal del año 1999, que nuestro país es país ratificante de la Convención. Entonces, si hacemos un análisis de este contrato, estamos ante un contrato de derecho de transporte aéreo internacional, ya que, según la definición del Código Aeronáutico Argentino, tenemos el transporte aéreo es internacional cuando es desde un punto de la República hacia otro punto de otro estado, ya sea también si es la escala es en otro estado. Como dije, la convención fue ratificada por nuestro país, por lo cual lo que vamos a aplicar en este caso es la Convención de Montreal. La Convención de Montreal es un verdadero código con respecto a la responsabilidad del transportista, no solo sobre las personas, sino también sobre la carga y sobre el equipaje. Con respecto al contrato, este contrato es un contrato sucesivo de códigos compartidos. Es decir, el contrato fue realizado entre Pablo y Aerolíneas Argentinas y entre María y Aerolíneas Argentinas con el sistema de códigos compartidos con la compañía Iberia. Es decir, las partes son Pablo y María y en cada contrato ambos sucesivos. Como dijimos anteriormente, el Convenio de Montreal regula la responsabilidad civil de los transportistas aéreos cuando los pasajeros, el equipaje o la carga sufre algún daño. Los pasajeros perjudicados, en virtud de lo que establece el Convenio de Montreal, pueden entablar acciones para obtener la reparación de esos daños. El monto de las indemnizaciones está fijado, tiene un límite. Por eso decimos que la Convención de Montreal fija el principio del fundamento de la responsabilidad mixto, objetivo por un lado y por excepción subjetivo. Acá establece que el monto de las indemnizaciones es fijado con un tope. Este tope, el Convenio de Montreal, para fijar este tope, tiene en cuenta una unidad de valor que se llaman derechos especiales de giro. ¿Qué son estos derechos especiales de giro? Son unidades de valor de referencia cuya cotización establece el FMI de manera diaria. Si uno entra al portal del FMI,
todos los días se establece la cotización en relación a diversas monedas del mundo, yen, euros, dólar, etc. Es decir, es una canasta de monedas. La indemnización, entonces, tenemos que, en virtud de lo que establece la Convención de Montreal, el transportista es responsable y los pasajeros pueden perseguir la indemnización, ya sea por el retraso y cancelación de vuelos, ya sea por la pérdida del equipaje y obviamente por lesiones o muerte. Con respecto al retraso o cancelación, los rubros que integran dicha compensación deben ser determinados en cada caso. El transportista es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte de pasajeros, de equipaje o de carga. Sin embargo, también se puede exonerar de esta responsabilidad. La Convención establece un límite en el monto de la indemnización por retraso. Este monto lo establece en 4.694 DEC. Este número es actualizado cada 5 años aproximadamente por la Convención, ya que atento a distintas circunstancias. Con respecto al retraso o pérdida del equipaje, el artículo 22 establece que también es responsable el transportista y establece un límite de 1.131 DEC. Estos son valores límite por los cuales hasta ese límite responde el transportista. Por eso decimos que la responsabilidad, como regla general, en transporte aéreo es objetiva y limitada. Con respecto a los pasajeros que pretendan un resarcimiento con respecto al daño moral, el daño moral es toda la angustia, todo lo que vivieron a lo largo de todo el viaje, por todas las cosas que le pasaron, no está previsto de manera taxativa el daño moral en la Convención. Al no estar previsto y al ser la enumeración taxativa, se puede, por interpretación jurisprudencial, el juez puede aplicar la indemnización por daño moral. Pero tanto la indemnización de daño moral más la de daños materiales no puede exceder el monto establecido por la Convención. ¿Se pueden alegar algunas causales de exhibición? Sí, el transportista puede alegar algunas causales de exhibición. Analizando, por ejemplo, con respecto al retraso. El transportista puede probar que la cancelación o la demora se debieron a cuestiones técnicas de seguridad. Todos sabemos que cuando antes de salir un vuelo es responsabilidad del transportista chequear distintos valores del avión. Tan es así que cada parte del avión tiene su chequeo diario y su chequeo semanal y organizado en el mes, con lo cual antes de que sale un vuelo se chequean que todas esas cosas estén en orden. Si el transportista considera que por cuestiones técnicas el vuelo no está en condiciones de salir, tiene la facultad de tomar la decisión de cancelar el vuelo, ya que la responsabilidad principal del transportista es mantener indemne al pasajero, ya que es responsable desde las maniobras de embarque durante todo el vuelo y desembarque. Mantenerlo indemne significa mantenerlo en las mismas condiciones que el pasajero ingresó, no sano y salvo, sino indemne, que no sufra ningún daño ocasionado por su accionar. Si el transportista considera que se tomaron todas las medidas correspondientes y lo más correcto era cancelar el vuelo, no será responsable por el retraso si prueba que él y sus dependientes y sus agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que le fue imposible a uno u otro adoptar dichas medidas. Con respecto
a la pérdida de la computadora en el caso puntual que nos toca. Si uno analiza los contratos de transporte con las compañías aéreas cuando uno contrata, puede ver que está prohibido despachar en el equipaje facturado objetos de valor. Están incluidas las notebooks, con lo cual si una persona tiene la necesidad de despacharla, la compañía ofrece despacharla de una manera especial con un cargo adicional, asumiendo la compañía un cierto riesgo a cambio de que el pasajero paga un valor extra por eso. Con lo cual, el transportista puede alegar que, habiéndole dado las posibilidades al pasajero de ya sea pagar un cargo adicional de despachar la computadora, y a su vez estableciendo que no se pueden despachar objetos de valor, el pasajero fue negligente al despachar la computadora, con lo cual podría el transportista eximirse de la responsabilidad de indemnizar por la pérdida de la misma. Con respecto a la lesión a causa de la lipotimia que tuvo el pasajero, también el transportista puede analizar, porque él va a ser responsable en todo lo que le corresponda a él normalmente realizar en lo que hace a su función como transportista, es decir, mantenerlo seguro y mantener todas las condiciones de seguridad referentes a la aeronavegación. Esto no es solamente durante el vuelo, sino desde que se inician las tareas de embarque hasta el desembarque. Acá la lipotimia no es una causa directa del transportista, no es que el pasajero se tropezó con la alfombra que estaba mal puesta o que en el avión había mal puesto algo que implicaba que el transportista no realizó correctamente lo que le correspondía en ese momento. Si el transportista prueba la debida diligencia, si prueba que él realizó todo lo necesario que hace a la seguridad del pasajero, puede exonerarse de responsabilidad. Con respecto a la pérdida del equipaje, es importante aclarar que es necesario hacer el reclamo inmediatamente cuando no reciben el equipaje, ya que después se pierde el derecho al reclamo. Ya hemos dicho que el Convenio de Montreal modificó el sistema de responsabilidad y unificó las reglas del transporte aéreo, estableciéndose como un verdadero código de aplicación en materia internacional. Ya hemos dicho que el convenio establece un sistema mixto, objetivo, de responsabilidad ilimitado. Por eso, haciendo referencia con respecto a la responsabilidad sobre la indemnidad de los pasajeros, establece en su artículo 17 que el transportista es responsable del daño causado en caso de muerte o lesión cuando se haya producido a bordo de la aeronave o durante las operaciones de embarque y desembarque. Respecto al equipaje, el transportista es responsable del daño o causado en caso de destrucción, pérdida o avería. Cuando dice avería se refiere al transporte de carga. Con respecto al retraso, establece que el transportista es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga. Sin embargo, como dije anteriormente, no será responsable si prueba la debida diligencia, que fueron por cuestiones técnicas que se realizaron todo lo que corresponde realizar para asegurar la indemnidad del pasajero. Todos estos valores indemnizables tienen un límite establecido por la convención. Como dijimos, en este supuesto, por ejemplo, todo está establecido con estos valores que son con los derechos especiales de giro, que no rigen, hay que aclarar estas limitaciones, en el supuesto de dolo del transportista o de sus dependientes. Con respecto a cuál es el tribunal competente, el viaje contratado se inicia en Argentina, pasa por Brasil y termina en España. Los países
que son competentes en jurisdicción en este caso son Argentina y España. Nuestro país, ya hemos dicho, ratificó la Convención de Montreal en el año 2010, por la cual establece esta convención en su artículo 33 que una acción de daños deberá iniciarse a elección del demandante en el territorio de uno de los estados parte, sea ante el Tribunal del Domicilio del Transportista o de su oficina principal. En la República Argentina, si estos pasajeros deciden iniciar las acciones acá, los tribunales competentes son los tribunales federales. Con respecto a la prescripción de la acción, acá la acción prescribe el derecho a indemnización, dice la Convención, se extingue a los 2 años. Acá tiene la característica de la caducidad, ya que pasados los 2 años se extingue el derecho, pero tiene la característica de la prescripción que la mediación interrumpe el plazo. Bueno, nada más. Muchas gracias.